Bueno, volvemos al segundo bloque aquí en Ciudad U y empezamos a hablar un poco de temas que nosotros solemos traer y conversar acá, sobre todo con nuestro invitado, que es de la comunidad indígena y de lo mucho que nos perdemos a veces al no estar al tanto del funcionamiento y de cómo ellos también vuelven a revitalizar y a encontrarse con las raíces, con los linajes. Bienvenido, Pablo Reina, un amigo de la casa, a este living de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo en mano el libro objeto del que vamos a estar hablando en un ratito, pero me gustaría que entremos también a esta polémica o esta denuncia judicial, hablando del derecho al territorio, de los derechos al territorio, del derecho a la tierra y de qué ha sucedido en este último tiempo con la autovía de Punilla, inmersa en un territorio declarado indígena y donde ustedes han encontrado realmente los títulos de esa tierra. Sí, particularmente en el caso de Cosquín se cuenta con una titulación comunitaria del año 1817, es decir, un año después de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a donde un conjunto de familias en ese momento se ponen de acuerdo, compran más de 2.000 hectáreas, las titulan a nivel comunitario, que es un antecedente bastante inédito en Córdoba, y eso les sirve como para generar derechos comunitarios que hoy lamentablemente están siendo desconocidos por el Estado en la actualidad. ¿Cómo fue el reencuentro con estos? Justamente estamos viendo los documentos atrás, que uno dice, bueno, estos documentos, estos papeles no existen. Están diciéndolo, pero no tienen pruebas, pero finalmente ustedes dieron con esos papeles. Sí, generalmente se trabaja en pinzas, podríamos decir. Por un lado, desde el propio ámbito de la disciplina histórica, en el último tiempo hay ciertas investigadoras, me atrevo a nombrar a dos, Isabel Castro Lañeta y Sonia Tel, que están en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, que se han dado a la tarea de rastrear a los pueblos de reducción o los pueblos indígenas en la larga duración y han aportado mucho material documental. Y por el otro lado están las memorias, los testimonios familiares, ¿sí? Y cuando uno hace dialogar, ¿sí?, lo documental con las memorias familiares, se encuentran con documentación que dan cuenta de la existencia de determinados linajes familiares, como decías vos hace un instante, durante muchísimo tiempo. En el caso de Cosquín, y ahí concentrándonos en el libro, en los últimos 450 años hemos logrado ahí reconstruir algunos linajes familiares que incluso llegan hasta el presente. Esta familia, digamos, donde fueron a la búsqueda de estos títulos de las tierras, ellos lo empezaron a mencionar en la oralidad y vos fuiste al archivo y encontraste estos títulos. Sí, en realidad es un trabajo conjunto ahí con abogadas, con el colectivo ahí académico dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, como que estuvimos trabajando ahí entre todos, llegamos ahí al documento generado en 1817, que no es el único, ¿no? Sí. También hay otra documentación de 1694, a donde un oidor le asigna tierras a la comunidad indígena. Esos títulos después son desconocidos, pero es un trabajo bastante colaborativo que hacemos entre esa trenza hermosa que hay entre comunidades y la academia, ¿no? La academia pensando en historiadores y antropólogos sobre todo. ¿Qué sucede, Pablo, por lo cual usted, estamos viendo, se cruza la oralidad, se cruzan los documentos, los títulos, con el valor que tienen, están dentro del archivo histórico? ¿Qué sucede? ¿Por qué ustedes tienen que hacer una presentación judicial con estos títulos? ¿No tienen validez? ¿Es solamente una validez histórica o tiene una validez regida por nuestra Constitución? Sí, tiene una validez regida por la Constitución, ¿sí? Recordemos así rápidamente, desde la reforma constitucional del 94, el artículo 75, inciso 17, se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos, y después hay una batería de normativas después, entre las que está la más importante, la ley 24071, que ratifica el convenio 169 del OIT, que dice que, que cuando se avanza, ya sea por parte del Estado o por parte de privados sobre el territorio indígena, hay que hacer una consulta libre, previa e informada. El gran problema acá es que hay un sentido común generado durante mucho tiempo por historiadores, por el mismo Estado, por las instituciones educativas, de que no existen indios en Córdoba, ¿sí? Entonces, luchar contra ese sentido común, de construir ese sentido común, cuesta muchísimo, y es por eso que nos damos a este trabajo documental que tiene mucho de detectivesco, ¿no? De ir rastreando
las familias, los títulos, y bueno, haciendo esas vinculaciones entre la oralidad y la documentación. Ese trabajo queda un poco plasmado en este libro que van a presentar y a conversar, que se llama Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierra. Y me gustaría también que que también nos cuentes que estos libros o esta forma que tienen, esta trenza que vos mencionás para trabajar, también ha hecho crecer un poco las comunidades que a lo mejor tenían dudas de sus linajes y de pronto empezó a renacer y a encontrar mapas, lógicas, historias familiares que hacen reafirmar el lugar de la familia, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando uno empieza a trabajar colectivamente, y ahí está lo lindo de lo colectivo en estos tiempos de individualismo, cuando uno empieza a trabajar colectivamente se empiezan a reflejar las historias de una y otra familia. Yo siempre pongo el ejemplo del caso de mi papá. Yo cuando hice mi primer libro, que es Crónica de un Renacer Anunciado, mi papá había cosas que me contaba para mi tesis de la licenciatura de Historia, pero cuando él se juntaba con otras personas de otras comunidades contaba otras cosas. Y yo le preguntaba, ¿y por qué a mí no me las contaste? Y porque la otra persona me hizo acordar. Claro. Entonces cuando se va despejando de esta manera las memorias, digo, bueno, eso opera sobre las sensibilidades, sobre las afectividades, y eso genera, sí, poder nombrarse nuevamente como lo que el abuelo dijo que éramos: indígenas, comechingones, sanavirones, etcétera, etcétera. Bueno, para este renacer y para este contagio del renacer de las comunidades, me gustaría que invites también a la presentación, al conversatorio del libro, para todos los que estén del otro lado con interés de conocer más sobre los indígenas de Córdoba. Bien, sí, el sábado 19 de agosto a las 10:30 de la mañana, en el paraje Las Tunas, en Cosquín, vamos a estar presentando este libro, Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierra, una aproximación a la historia indígena de Cosquín. Ahí vamos a estar acompañados por la gente de la comunidad, por también antropólogos, antropólogas, hay gente de las otras comunidades acompañando, va a estar Paola Bernal también, ahí poniendo un poco de musiquita, y bueno, la comunidad va a estar contando en qué está en este momento en términos legales con respecto al trazado ilegal de la autovía de Punilla. Gracias, Pablo, por compartir con nosotros, por estar aquí presente en Ciudad U, y bueno, y seguimos el detalle de esta denuncia, también de este reclamo judicial que es tan importante. Bueno, gracias. Muchas gracias, Conti.